Perdón, ¿ya? Gracias. Quiero comentar con ustedes una iniciativa que voy a presentar de reformas con el objeto de establecer el Parlamento abierto en la ley. Esta iniciativa tiene y contiene un proyecto de decreto para adicionar un título séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Parlamento abierto y establece la idea de que tengamos en un título séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General este título con los siguientes capítulos: un capítulo sobre los principios del Parlamento abierto, un capítulo sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, un capítulo tercero sobre la participación ciudadana en el proceso legislativo. Considero que en el marco de transformaciones que está viviendo el país, también debe transformarse el poder legislativo, representado por el Congreso de la Unión, y en este caso, este poder legislativo tiene que abrirse cada vez más a la sociedad. La transformación democrática y democratizadora de esta época consiste precisamente en la apertura a la sociedad en materia de equidad, en la relación con los diferentes sectores de la sociedad para que tengan acceso a presentar sus puntos de vista, sus formulaciones, sus planteamientos ante el Congreso. Esta intervención de la ciudadanía implica que se escuchen puntos de vista no solo de los que tienen algún tipo de poder político o económico, sino de la sociedad en general, de las ciudadanas y ciudadanos comunes. De tal manera que ahora va abriéndose la práctica del Parlamento abierto en diversos lugares del mundo, y aquí mismo hemos tenido ejercicios de Parlamento abierto en el Senado. Hemos tenido uno de los ejercicios más importantes con personas con discapacidad que ocuparon el salón de plenos. Hemos escuchado aquí a niñas y niños en el foro del Parlamento, a niñas y niños de la organización Save the Children. También hemos escuchado aquí en nuestro Parlamento, hemos escuchado al director general del Instituto Politécnico Nacional, hemos escuchado también a la titular del CONAPRED, hemos escuchado también a los exiliados españoles, en fin, es decir, ha sido un foro abierto. Otras experiencias de Parlamento abierto tienen que ver con ciertos temas que se han abordado. Por ejemplo, particularmente en el caso de la Guardia Nacional, hubo un ejercicio de Parlamento abierto y ha habido otro tipo de ejercicios más específicos en diversas comisiones. Por lo tanto, pues hay este ejercicio de Parlamento abierto ya que ha comenzado en el Senado de la República y considero que debemos de institucionalizarlo. Eso es parte de su democratización, junto con otras decisiones que deben tomarse también. Por ejemplo, en el tema de la consulta, es muy importante avanzar en la posibilidad de realizar el referéndum, es una forma de consulta, pero específicamente esta reforma trata sobre Parlamento abierto. Eso es lo que quería comentar con ustedes y muchas gracias por su presencia. Muy bien, presidente. Elizabeth Rodríguez de Notimex le hace una pregunta. Con relación a lo de Parlamento abierto, me gustaría saber si con esto, al institucionalizar esta figura ya en esta reforma legislativa, se obligaría el Congreso a considerar todas las opiniones y todo lo que diga la ciudadanía, y si cualquier ciudadano común y corriente va a poder venir al Senado o a la Cámara de Diputados a exponer sus ideas. Y me gustaría preguntarle de otros temas, no sé si de una vez o… Agotamos y por supuesto que platicamos de otros temas. Gracias. En el caso del
de los principios del Parlamento abierto básicamente tienen que ver con dos grandes cosas. Uno, la transparencia y acceso a la información, es decir, que se conozca la información de las comisiones, de los órganos del Congreso. Y luego también, por otro lado, tiene que ver con la participación ciudadana en los debates y deliberaciones. Es decir, que antes de que se tome una decisión, se haya escuchado a diversos sectores de la sociedad. Básicamente esos son los ejercicios del Parlamento abierto. Entonces, de manera informal, lo hemos practicado muchas veces, la idea es que se pueda formalizar. Es decir, se va a aprobar una reforma, hay que escuchar los puntos de vista de todos aquellos o todas aquellas que tienen que ver con esa reforma y que tengan algo que decir al respecto. Y, por ejemplo, para tomar una decisión sobre esta reforma que estoy planteando, será necesario y además lógico escuchar opiniones de la ciudadanía, ya sea de forma individual o a través de organizaciones de la propia ciudadanía. ¿Se organizarían foros y se presentaría para el próximo periodo ordinario? Sí, esto tendrá que ver con el próximo periodo ordinario de sesiones. El señor Juan Arbizu le hace la siguiente pregunta del periódico Universal. Sí, adelante. Buenos días, senador. Todavía no podemos leer la iniciativa. ¿Nos hace favor de comentarnos cómo se aplicaría esta figura, por ejemplo, en qué temática? Y luego, en esta participación, ¿cómo quedan los cabilderos que no se han mostrado mucho en el proceso parlamentario de esta legislatura? Bueno, sobre esto último, cabe decir que el llamado cabildeo, el lobbying, ha sido una situación que se ha dado a partir sobre todo del impulso de puntos de vista o necesidades que tienen grupos de interés, que también hay que escucharlos. Cuando hablamos de Parlamento abierto hablamos de algo mucho más grande. Y eso es una gran ventaja. El llamado lobbying, por ejemplo, se ha dado cuando se tocan determinados intereses de ciertas ramas de la economía. Por ejemplo, vamos a suponer, se establece un impuesto al tabaco, entonces las empresas tabaqueras empiezan a cabildear sobre sus necesidades o intereses. Eso es a lo que se le ha llamado el lobbying o el cabildeo. Pero cuando hablamos de Parlamento abierto hablamos de algo mucho más grande, donde, suponiendo que este fuera el tema, se escucharía a las empresas, pero también a los consumidores, también a los padres de familia, también a los médicos, también al sector salud público. Es decir, el Parlamento abierto significa por eso equidad en la incorporación de los puntos de vista, diversidad en la incorporación de los puntos de vista a la toma de decisiones. El Parlamento abierto se expresa a través de múltiples formas. Una de ellas es, por ejemplo, la transmisión de las reuniones de las comisiones de trabajo legislativo, por ejemplo. Pero otra forma es la apertura en el propio pleno para escuchar puntos de vista de actores representativos de la sociedad mexicana. Yo mencioné, por ejemplo, la presencia del director general del Instituto Politécnico Nacional en una de las primeras sesiones plenarias del Senado. Y otra forma más es la realización de ejercicios parlamentarios, como fue el ejercicio que se hizo a lo largo de toda una semana en el tema de Guardia Nacional, para escuchar decenas de voces
muy diversas al respecto. Ahí menciono 3 formas específicas de Parlamento abierto, pero el Parlamento abierto también significa información. Información a la ciudadanía sobre la vida del Poder Legislativo. Nada más un hincapié porque me parece como que no escuché bien, por lo increíble. ¿El Parlamento abierto se daría también en el Pleno, señor? Sí, claro. O sea, dentro de la presentación de un tema, de una iniciativa, de un dictamen, ¿en qué espacio del proceso? No necesariamente en el espacio formal de dictaminación. Ese tiene ya sus tiempos y sus ritmos, pero previamente. De hecho, han ocurrido ejercicios históricos extraordinarios. Recordemos que en el año 2001 en la Cámara de Diputados, antes de que se aprobara la reforma indígena, se escuchó a los indígenas zapatistas en el Salón de Plenos de San Lázaro, en un ejercicio parlamentario extraordinario e histórico, de gran calidad parlamentaria y por lo demás de gran importancia y trascendencia. De ese rango sería la... Pero es un ejemplo, esa apertura. Es un ejemplo nada más. Ajá. No estoy proponiendo que se abra el pleno para discutir todos los dictámenes, ¿verdad? Pero bueno, no debe descartarse que en alguna cuestión, en algún tema, escuchemos alguna opinión en el pleno, tratándose de temas de trascendencia histórica, puede o podría resultar relevante en algún momento, ¿no? Para todo tema, pero en particular para los más sensibles. Temas históricos, digamos, temas de gran relevancia, creo que es muy importante escuchar las voces de la sociedad mexicana. El alcance de la participación de la sociedad en estas presentaciones de Parlamento abierto, ¿qué expectativa debe de tener la gente? ¿Solo de ser escuchados o que haya algún compromiso de incluir sus participaciones? Creo que es importante que lo diga usted. Bueno, ya el ejercicio de escuchar genera las condiciones para incluir los puntos de vista, ¿no? Creo que un ejercicio muy importante fue el de la Guardia Nacional, donde se presentaron muchos puntos de vista y en efecto muchos de estos puntos de vista que se expresaron en el Parlamento abierto que se abrió para ese momento, se incorporaron al dictamen, se transformó la minuta que envió la Cámara de Diputados, cambió sensible y significativamente y se aprobó una minuta que fue enriquecida con los puntos de vista que se presentaron en el Parlamento abierto. En ese ejercicio concreto que se dio de Parlamento abierto, que fue, ustedes recordarán, un ejercicio interesante en el salón del Pleno de la Comisión Permanente. Ahí se hizo un ejercicio durante una semana y se escucharon muchas voces y no fue en vano, sino que muchos de esos puntos de vista se incorporaron. Ahora, esto es un capítulo de la participación ciudadana en materia legislativa. Por eso decía, hay otros que no se tratan aquí, no se abordan aquí. Hay otro muy importante que es el del referéndum. El referéndum. Pero ese es otro tema, ese es un tema, digamos, hermano de este. Pero es una cuestión diferente, ¿no? El referéndum sí tiene una implicación decisoria absoluta, ¿no? Como sabemos, la consulta, la propia consulta que ya establece el artículo 35 de la Constitución, puede versar sobre temas del Poder Ejecutivo, puede versar sobre temas del Poder Legislativo. Cuando versa sobre temas del Ejecutivo, se acostumbra a llamarle plebiscito. Cuando versa sobre temas del Poder Legislativo, se le denomina referéndum. Continuamos con preguntas de otro tema, jefe. Sí, sí, con todo gusto. Elizabeth Rodríguez. Yo tengo 3. Sí, adelante. La primera, pues, es sobre el tema migratorio, la situación que llegaron más de 25,000 elementos tanto en la frontera norte como en la frontera sur, esto de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal.
¿Esto no representa que se está obedeciendo a los intereses de Estados Unidos en particular, de que se haya creado ya el muro fronterizo que decía el mismo Trump que México iba a pagar? Esa es una. Otra, me gustaría saber, hay una nota que habla de que la CFE ha sido blanco de ataques cibernéticos. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Cómo se podrá proteger al país de cada vez las tecnologías avanzan más y cada vez hay más amenazas de este tipo? Y si el Senado ha tenido problemas en esta situación. Sí. Y me gustaría preguntarle sobre un balance que me diera usted sobre los primeros 6 meses del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso van a festejar en el Zócalo y si va a asistir. Gracias. Bien, sobre la primera cuestión, cuando el presidente Donald Trump se ha referido a que México pagaría el muro, se ha referido a una cuestión concreta, a un pago económico para financiar la construcción de un muro físico en la frontera. Eso no está sucediendo. México no ha pagado ese muro, ni lo va a pagar, ni estamos de acuerdo con que existan muros en ningún lugar del mundo, en primer lugar. Segundo, en la frontera se han tomado decisiones por el gobierno federal de alguna manera estas tienen que ver en parte con lo que se ha hablado con el gobierno de Estados Unidos en el marco de lo que ya informó el canciller. Y lo fundamental es que cualquier movilización de fuerza que se haga en la frontera sur sea profundamente respetuosa de los derechos humanos. Ahora bien, la propia legislación que aprobó el Congreso de la Unión ya establece que una de las facultades de la Guardia Nacional es movilizarse en la frontera sur. Entonces, en ese sentido, se está dando en el marco de una decisión que toma el gobierno mexicano y en el marco además de lo que establece la ley. Ahora bien, dicha movilización, si se lleva a cabo de acuerdo a los principios constitucionales, puede servir incluso para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, derechos que son violados terriblemente desde hace muchos años. Muchos migrantes han sido extorsionados, saqueados, robados, violados, violadas, y muchos han perdido la vida en el trance del cruce de México hacia la frontera con Estados Unidos. Muchos han sido despojados de sus pertenencias o sus documentos y han ocurrido hechos gravísimos como la matanza de San Fernando, por mencionar uno. Entonces, la adecuada movilización institucional y de fuerza del Estado mexicano puede coadyuvar al respeto de los derechos humanos en esa zona, para que los migrantes no sean sometidos a la extorsión de polleros o sean asaltados o corran peligro sus vidas. Ahora, sobre el tema del ataque cibernético, necesitaremos más información de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a buscar la obtención de esa información para tener un punto de vista. Y no tengo información interna de que hayamos tenido un ataque cibernético en el caso del Senado, al menos hasta ahora. Y sobre su balance de los primeros 6 meses de Andrés Manuel López Obrador, si va a asistir el domingo a los festejos, como nos invitó la secretaria de Gobernación. Nos invitó el lunes. Es el lunes 1 de julio. Nos invitó la secretaria de Gobernación. En efecto, yo espero estar ahí. Tenemos citada la sesión extraordinaria a las 10 de la mañana. Una vez que concluya la sesión, podríamos acudir al evento con el presidente de la República.
será una información importante, útil para la sociedad mexicana. El balance que va a hacer el propio presidente, apoyándose en sus compromisos. Hay un conjunto de compromisos que hizo y él va a hacer la relación de cuáles compromisos se han cumplido. Ahora, creo que hay muchas cosas importantes en este balance. A reserva de hacer un análisis mucho más detallado y minucioso que haremos por vías periodísticas, a través de los artículos que escribo y por otras vías, podría mencionar algunos elementos que me parecen muy relevantes. Uno de ellos es un proceso de transformación de la propia presidencia en una presidencia marcadamente republicana. Durante este lapso ya no se usan Los Pinos como residencia oficial, desapareció el Estado Mayor Presidencial, incluso con una reforma aprobada aquí en el Senado. También, por otro lado, se dejó de usar el avión presidencial, es decir, hay una marcada transformación que hace del poder presidencial un poder mucho más republicano, más ciudadano, más cercano a la población. Una segunda transformación que me parece importante hacer notar es la de la disminución del costo económico del poder político. Durante este lapso se han dado diversos procesos que se les llaman de austeridad republicana, por lo cual ha disminuido el costo económico de los gobernantes, con la disminución de sus percepciones y privilegios, y además la reducción de aparatos alrededor del poder, es decir, se ha dado una transformación importante en materia de austeridad y abolición de privilegios. En el Senado de la República se aprobó una reforma que está pendiente de concretarse en el conjunto del Congreso, que tiene que ver además con la idea de que el presidente de la República pueda ser juzgado también por corrupción y por delitos electorales, lo cual fortalece esta tendencia a la abolición de privilegios. Y también se han dado otras decisiones, como la ley de remuneraciones de los servidores públicos, que también fortalece esta tendencia y reglamenta algo que ya está en la propia Constitución. Ahora bien, este sería un segundo tema. Un tercer tema importante es el impulso de ciertas políticas sociales universales con el objetivo de que los recursos le lleguen directamente a la ciudadanía. Es decir, que no se queden en las propias redes institucionales, sino que lleguen directamente a la gente. Entonces ha empezado, ahí todavía falta bastante, pero se empezaron varias líneas dirigidas hacia adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes, principalmente, estas tres grandes líneas de acción en el terreno social. Ese es otro de los elementos. Un cuarto elemento que me parece muy importante es la determinación de rescatar la empresa mexicana, Petróleos Mexicanos, que estaba siendo saqueada a través del huachicol, del robo de combustible, y que en términos de inversión y de desarrollo en infraestructura estaba siendo también abandonada. Y entonces ahora los éxitos que se han tenido en la lucha contra el robo de combustible, la construcción de el inicio de la construcción de la nueva refinería, es decir, van afianzando una ruta de rescate del sector público petrolero que ha sido un bastión en otras épocas y que recientemente dejó de serlo. Creo que este es un elemento más. Otro elemento, no sé en qué punto voy, creo que el quinto. Un quinto elemento que me parece muy importante en esta etapa es la estabilidad. Hay una marcada estabilidad macroeconómica, lo cual es muy interesante porque algunos de los críticos de esta opción que ganó el 1 de julio decían que iba a ser un desastre económico, que el dólar se iba a ir a $25, que se iba a disparar la inflación. Y si vemos los indicadores macroeconómicos, han sido muy buenos. Tenemos una fuerte estabilidad cambiaria, y no solo estabilidad, sino incluso con una tendencia a una
moderada recuperación del peso frente al dólar. Tenemos un índice inflacionario muy controlado, incluso un índice inflacionario que es el menor de los últimos años, hasta menor a las expectativas. Existe una recaudación fiscal que está cuidando el superávit primario, no se está gastando más de lo que se tiene. Eso es importante, se ha recuperado la recaudación en el impuesto sobre la renta y en el IVA, con las decisiones que se han tomado y con la confianza que se ha recuperado, también eso es importante. Se dio un aumento salarial que es el mayor al salario mínimo en los últimos 36 años y no se disparó la inflación, hubo un control importante. Hay un índice de confianza del consumidor que se ha elevado también. Hay un indicador importante de crecimiento de la inversión extranjera, tanto directa como en bolsa. En fin, entonces hay un conjunto de indicadores bastante saludables en términos económicos que muestran estabilidad y este es, diría yo, otro de los logros importantes en el gobierno. Para empezar, apuntaría a esos elementos y ya habrá que hacer un análisis más minucioso de todas las cuestiones que involucran el ejercicio del gobierno. Muchas gracias. Gracias. Señor Juan Arvizu. Senador, de Sí. los temas sueltos, nos comenta que no se gastó más de lo que se tiene y hay la circunstancia de carencia de medicinas en hospitales, está el malestar social por las estancias infantiles. ¿Cómo procesar, cómo entender este tipo de situaciones como negativos del gobierno federal? A mí me gustaría que tuviéramos mucha más información sobre estos temas, porque tenemos varias visiones. Hay que atender las quejas que se presentan en este terreno, sobre todo considerando que se trata de servicios sociales, lo que usted comenta, lo cual los hace todavía más sensibles. El Senado de la República ha sido, por consenso incluso, bastante demandante en el sentido de atender estos temas. Ahora bien, ahí hay varios elementos que analizar. Uno de ellos es en qué medida hay responsabilidad de la actual administración o en qué medida estos son problemas que vienen desde mucho antes de la actual administración. Y uno segundo que es muy importante, ¿en qué tanto los presupuestos para los diversos sectores estaban llegando directamente a la población? ¿Y qué tanto también estaban siendo producto de otro tipo de desviaciones? Son parte del análisis que se debe hacer. Ahora bien, coincido con la necesidad de la urgencia. Todo lo que sean problemáticas en servicios sociales deben resolverse lo antes posible, como estos que menciona usted. Respecto de la cuestión de la frontera, muro, financiamiento, usted no ve el muro, hay opinión pública que sí lo ve, uniformado, a lo largo de la frontera sur, también en la frontera norte. Ese segundo muro le impide al mexicano irse del país cuando quiera y es un derecho constitucional. ¿Cómo conciliar las necesidades de la seguridad pública que debe de respetar el gobierno federal con ese derecho que siempre tuvo el mexicano de irse cuando quisiera? Aquí yo quiero hacer énfasis Y regresar, además. Quiero hacer énfasis en un principio. La migración es un derecho humano. Nunca debemos perder esa perspectiva. La migración no puede ni debe verse en términos de coerción ni de fuerza. Lo dije el día de la comparecencia del canciller y de la secretaria de Economía. La migración tiene que verse como un asunto de derechos humanos. Es un enfoque que no debe perderse.
independientemente de que se tienen que tomar medidas en torno a las cuestiones de seguridad pública. Ahora, vamos a estar muy atentos para que así sea, que no se pierda esta perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, hoy mismo un mexicano no se puede ir hacia Estados Unidos. Pues tendremos que seguir dando esa batalla. Va a ser una batalla más compleja por las posturas que tiene el propio gobierno de los Estados Unidos. Pero México va a seguir defendiendo el derecho a la migración. En este caso, México es destino de migrantes, es un país también de donde parte la migración a otros lugares del mundo, especialmente Estados Unidos, y es un país de tránsito de la migración. Y tenemos que atender las dos cosas. Por un lado, la migración, pero por un lado, los temas relacionados con los derechos humanos de la migración. Y por otro lado también tenemos que atender los temas de seguridad. Y no están reñidos. Las dos cosas se pueden atender debidamente y en equilibrio. ¿El mexicano pierde en alguna medida ese margen de libertad, señor? ¿Pierde ese margen qué? De libertad, de irse cuando quiera. Bueno, hay decisiones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, no el gobierno mexicano. Y hemos manifestado, los mexicanos hemos manifestado nuestros desacuerdos con ello. Y en el marco complejo de las relaciones que hay, México seguirá luchando porque se respete ese derecho humano universal. En el territorio nacional está la Guardia Nacional, que dificulta el paso hacia Estados Unidos, y en los últimos días, las últimas horas, han ocurrido fallecimientos de los dos lados de migrantes, no mexicanos y mexicanos también. Se ha recrudecido la dificultad para ese tránsito y los migrantes pues tienen un deseo muy amplio por ese tránsito. Difícilmente una Guardia Nacional o un muro físico podría detenerlos. Estamos en un escenario, le pregunto, de complicaciones que nos lleven a un saldo mortal grande. La migración no se detiene porque existan medidas de coerción ni por la existencia de muros. Esto está comprobado a nivel mundial, no solo en la frontera entre México y Estados Unidos. En otras fronteras donde han existido muros, la migración no se ha detenido. La migración existe porque, por un lado, hay procesos de conflictividad social en ciertos países, de carencias económicos sociales, o a veces conflictos políticos o guerras que motivan las migraciones. Y también porque en las grandes metrópolis se concentra una gran riqueza y son fuente de atracción y de expectativa de oportunidades. Eso es lo que motiva la migración. Pero aún las medidas de fuerza que se adopten, las que sean, no la han detenido históricamente y no la van a detener. Ahora, siempre es mejor que la migración se dé de manera legal, ordenada, precisamente para seguridad de los propios migrantes. Y ese es un tema en el que tendremos que seguir trabajando, en situaciones más complejas. Ahora bien, la presencia de la Guardia Nacional no puede tener el propósito de detener la migración. La presencia de la Guardia Nacional en el sur es sobre todo para la seguridad pública y para cuidar el respeto a los derechos de todas las personas. ¿Y en el norte? Pues fundamentalmente estamos hablando de una movilización de la Guardia Nacional en el sur, que esa es la medida que se ha comentado. También ya están en el norte. En cualquier lugar donde se encuentre la Guardia Nacional en México, debe ser para el respeto y el cuidado del ejercicio de los derechos
de las personas. El grupo de senadores que va a acompañar al secretario de Relaciones Exteriores en todo este proceso que quedaron de acuerdo, ¿cuándo se integra y cómo estará compuesto? No se ha integrado, pero se integrará pronto y será un grupo plural, donde estén presentes todas las fracciones parlamentarias. Vamos a abordar esos temas en los órganos de gobierno del Senado y vamos a adoptar algunos criterios para su integración. ¿Qué criterios, perdón? Pluralidad y representación institucional de aquellos que tienen que ver con estos temas. Ya en algún momento integramos una comisión en la mesa directiva para ver el tema y vamos a estar en contacto con el canciller sobre este tema. Y por otro lado también, en consulta con los propios grupos parlamentarios, haremos la integración de dicha delegación que acompañe al canciller en estas negociaciones. ¿Cuándo sería más o menos la fecha? O sea, ¿cuándo tendría que quedar integrado usted? Tiene que quedar integrado antes de que se cumplan los 45 días. Es decir, ese es nuestro plazo. Sería todo, presidente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan bonito martes.